Hola, apreciable estudiante. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la construcción de tablas de distribución de frecuencias. Pero vamos a trabajar una tabla para datos simples. Vamos a trabajar un ejemplo para poder comprender esto. El ejemplo dice: las puntuaciones obtenidas por un grupo de estudiantes en una prueba de estadística del primer trimestre del año 2017 de la Facultad de Ciencias Económicas, UPANA. Construya la tabla. Lo que me está diciendo es que vamos a trabajar con puntuaciones. De ya comprendemos que la variable van a ser las puntuaciones y es una variable cuantitativa. Entonces se obtienen los datos. ¿Cómo se pueden obtener estos datos? Se pueden obtener por medio de una encuesta, por medio de una entrevista o tener acceso al informe de notas, ¿verdad? Hay instrumentos para recolectar datos. Entonces los datos, por lo regular, cuando se obtienen los datos, van a estar desordenados. Lo primero que tenemos que hacer para poder trabajar una tabla estadística es ordenar los datos, que sería el paso siguiente. Estos ya están ordenados. Algo muy importante es que la cantidad de datos debe de coincidir. Entonces hay que contar los datos aquí y debe coincidir con la cantidad de datos aquí. Entonces me doy cuenta que el dato más pequeño es 13 y el más grande es 22 y ya están ordenados en forma ascendente. Es decir, del más pequeño al más grande. Una vez que están ordenados, entonces va a ser bien fácil hacer lo que se llama el conteo. Entonces decimos, bueno, note aquí que 13, entonces es importante tachar. Entonces aquí tengo 13 y 13. Note que 3 veces aparece el 13, entonces su frecuencia es 3. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si usted observa el 22 solo aparece una vez. ¿Qué es esto? Entonces su frecuencia va a ser 1. Ahora, esto es fácil hacerlo porque los datos ya están ordenados. Lo primero que usted debe de hacer al tener unos datos, debe ordenarlos. En mi experiencia de enseñar este curso, ordenar es lo que lleva un poquito más de tiempo y crea un poquito de confusión al estudiante. Así que hágalo despacio y con paciencia. Una vez que ya están ordenados los datos, ya obtuve los datos, los ordené y hice el conteo de cuántas veces aparece cada dato. Recuerde que esta X son punteos, entonces yo ya puedo construir una tabla donde yo ya puedo hacer cálculos estadísticos. Entonces tenemos nuestra tabla. Esta tabla es para cálculos estadísticos. Y la tabla se construye de esta manera. La primera columna es la columna de orden. El primer dato, segundo dato, hasta el octavo dato. O sea que vamos a tener 8 datos diferentes. La segunda columna es la variable. Variable, en este caso son los punteos. Son las notas obtenidas del curso de estadística. Y la tercera columna son las frecuencias. Recuerde usted que el 13 aparece 3 veces, el 14 aparece una vez, el 22 aparece una vez. O sea que en este caso es frecuencia absoluta las veces que se repite un resultado. Y ahora tenemos esta nomenclatura F mayúscula que se llama frecuencia acumulada. ¿Y cómo se calcula la frecuencia acumulada? Es la anterior más la posterior. Entonces lo que se hace para calcular esta frecuencia es que tomo la primera frecuencia absoluta que es 3, la copio y luego le sumo 3 más 1, 4. Después voy 4 más 5, 9. Después 9 más 4, 13. 13 más 3, 16. A esto yo le llamo zigzag. 16 más 1, 17. 17 más 2, 19. Y 19 más 1, 20. Recuerde que este 20 debe coincidir con el total de las frecuencias, con n. ¿Y de dónde se obtiene m? De la suma de las frecuencias. Si esto no coincide, entonces hemos calculado mal la frecuencia acumulada.
A esto le llamo yo zigzag. Copio el 3, luego el 3 más 1, 4. 4 más 5, 9. Y así me voy. Esta siguiente columna que tiene un apóstrofe, le vamos a llamar la frecuencia relativa. Y note que la frecuencia relativa dice que es F partido N. Por supuesto, note que es F minúscula, o sea, la frecuencia absoluta. Entonces voy a tomar 3 dividido 20, 0.15. Luego 1 dividido 20, 0.05. 5 dividido 20, 0.25. Y así sucesivamente hasta otra vez la última, 1 dividido 20, 0.05. A esto se le llama frecuencia relativa. Entonces, luego está la frecuencia relativa porcentual. Frecuencia relativa porcentual. Esto lo que se tiene que hacer es multiplicar por 100, la anterior, la relativa. Y usted recuerda que cuando multiplica por 100, pues el punto decimal se corre 2 espacios. Entonces, 0.15 por 100, 15. Recuerde que estos son porcentajes, porque es la frecuencia relativa porcentual. 0.05 por 100, 5%. Entonces, aquí automáticamente me da los porcentajes. Y la última columna que usted ve aquí es la frecuencia relativa porcentual acumulada. Es la acumulada de la relativa porcentual. Recuerde que copio el 15. Le sumo 5, 20. 20 más 25, 45. 45 más 20, 65. Más 15, 80. Más 80, 85. Más 10, 95. Y más 5, 100. Y esta va a dar siempre 100. En algunas ocasiones no da 100 por la aproximación de decimales, pero debe estar muy cerca de 100. 98, 99, o se puede pasar un poco, 101, 102. Entonces, esto es lo que se conoce como la frecuencia acumulada porcentual. Ahora, en este orden de ideas, con esta tabla yo puedo contestar mucha información. Por ejemplo, puedo decir, a ver, ¿qué porcentaje de los estudiantes obtuvieron 13 puntos? 13 puntos, ¿qué porcentaje? El 15%. ¿Cuál es el porcentaje más alto? 25%. ¿Qué nota representa? 15. O sea que 15 estudiantes representan el 25% del total. O sea que el 25% obtuvo una nota de 15. ¿Cuál es la nota más alta? 22. ¿Qué porcentaje representa? 5. O sea que el 5% de los estudiantes obtuvo una nota de 22. Entonces, y así puede decir, bueno, a ver, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvo una nota por debajo de 14? O por debajo de 15. Si estamos hablando debajo de 15, estoy diciendo que voy a tomar la nota de 14 y 13. Sumo los porcentajes, 15 y 5, que es 20. Abajo de 15 está el 20%. O sea que el 20% de los estudiantes está por debajo de 15 puntos. Entonces, esto es mucho más fácil cuando ya tengo una tabla ordenada. Y eso me lleva entonces a lo último que se conoce como la tabla formal. Una tabla formal de estadística debe cumplir. Debe tener su título, su número de tabla, su título, título de las columnas y la fuente estadística. Cuando se realiza una investigación, esto es muy importante y esta información la debe tener. Esto se conoce ya como la tabla formal. Gracias por su atención. Hasta la próxima.